Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Uno de los siervos del Señor que más viajes hizo, sin lugar a dudas, ¿fue quién? El apóstol Pablo, ¿no? Visitó bastantes ciudades, como ser Tesalónica, Berea, Listra, Iconio, Filipos, ¿no? Antioquía, Corinto, Éfeso, Roma, en fin, varias ciudades. Y hoy quiero empezar esta enseñanza con una pregunta, a ver, para todos, para que un poquito hacerles pensar. ¿En qué ciudad el apóstol Pablo permaneció más tiempo? A ver, recordemos. ¿En qué ciudad el apóstol Pablo permaneció durante más tiempo que las otras? ¿Alguien se anima a decir un nombre? He mencionado varias ciudades, ¿no?, de las que visitó el apóstol, y sin duda alguna también al leer la Biblia has debido encontrar tú. Pero aprendamos todos, ¿no? ¿Alguien se anima a decir un nombre de alguna ciudad? Listra, no. Filipos, no. Éfeso, muy bien. Y la segunda pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo en Éfeso? 2 años y medio. No, como decían antes, no, caliente. ¿Sí? Hermanos amados, estuvo 3 años en Éfeso. ¿Dónde está esta escritura? Hechos 20:31. Rápidamente vamos a esta palabra del Señor que está en Hechos 20:31 y vamos a ver qué tiempo permaneció allí el apóstol Pablo. No se olviden, siempre tenemos que refrendar la enseñanza con la palabra del Señor. Hechos 20:31, me ayudan todos ustedes, hermanos amados. Hechos 20:31, 2 y 3. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué tiempo estaba en Éfeso, hermanos amados? 3 años. La segunda ciudad en que estuvo más tiempo fue Roma. En Roma permaneció 2 años. Hechos 28:30. Vamos rápidamente, estamos en Hechos ahí, viendo Hechos. Un poquito más adelante. A ver, todas las amadas hermanas, solamente las hermanas, ayúdenos a leer este versículo, Hechos 28:30, 2 y 3. Y Pablo, 2. Muy bien. No leyeron todas las hermanas, quizás no alcanzaron a encontrar. Pero nuevamente a ver este versículo, 2 y 3, hermanas. Y Pablo y recibía a todos los que él venía. 2 años, hermanos, en Roma. 3 años en Éfeso. Y la tercera ciudad en la que permaneció también más tiempo fue Corinto. 1 año y medio, 18 meses. ¿Dónde está eso? Vamos, todos están hechos ahorita hasta acá. Hechos 18:11. Un poco hacia atrás, vamos, hermanos amados. Así estas preguntas hacen recordar un poquito, ¿no? A ver lo que hemos leído. Hechos 18:11 está hablando de la permanencia de Pablo en Corinto. Ahora los varones, por favor, nos ayudan con este versículo. Hechos 18:11, 2 y 3. Y se detuvo. En Corinto, hermanos, el apóstol Pablo se quedó 1 año y 6 meses. ¿Y qué hizo en ese lapso? Les enseñó, ¿qué cosa les enseñó? La palabra de Dios. Y vienen por abajo ya otras ciudades más, como Antioquía, de Siria, en la que estuvo 1 año, en fin. Pero estas 3 ciudades son en las que se quedó el apóstol bastante tiempo. A ver qué tal estábamos en memorizar. ¿En qué ciudad se quedó 3 años? Éfeso. ¿En qué ciudad se quedó 1 año y medio?
¿Y en qué ciudad se quedó 2 años? Roma, muy bien. Hemos aprendido algo, ¿se dan cuenta? O sea, si acá al terminar la reunión alguien te encuentra en el camino, ¿qué has aprendido en la iglesia? Ya tienes algo que compartirles, ¿no? Es una muy buena pregunta. ¿En qué ciudad Pablo se quedó más tiempo? Éfeso fue el lugar la ciudad en la que se quedó 3 años, amados hermanos. Al quedarse más tiempo, el apóstol Pablo pudo ministrar más de cerca a los hermanos, pudo también evangelizar a las ciudades vecinas de Éfeso e hizo realmente una obra grande en esta ciudad de Éfeso. Hoy en día existe esa ciudad, está en Asia Menor, en Turquía. Hace algunos días yo veía algunos videos y créanme que me entró esas ganas de visitar esas regiones, ¿no?, por donde ministró el apóstol Pablo. Es una ciudad del occidente de Asia Menor y a lo largo de Hechos de los Apóstoles especialmente y de la historia bíblica especialmente se cuenta muchos sucesos que acontecieron en esta ciudad. En el tiempo de Pablo, esta ciudad era conocidísima, amados hermanos. ¿Saben? Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en esta ciudad estaba construido un templo idólatra, era pagano, no era cristiano ni nada de Dios. Era el templo de Diana, ¿ya? Este templo era tan grande y tan maravilloso que fue catalogado dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo estaba construido de mármol, amados hermanos. ¿Te imaginas? Dice que las columnas medían 18 metros y medio y eran columnas de mármol. Su longitud era pues de más de 100 metros, ¿no? Si vamos un poco a ser más precisos, tenía 133 metros de largo por 74 de ancho. 133 metros es algo superior a una cancha de fútbol, ¿verdad? Era realmente enorme este templo. Se tardó en construir 220 años y lo sostenían 127 columnas. ¿Cuántas dije, hermanos amados? 127 columnas de mármol. Por eso era arquitectónicamente era una construcción hermosa, fascinante, obviamente vacía de Dios, ¿no? Pero Éfeso se jactaba de eso, ¿no?, de que ellos eran guardianes de ese templo, ¿no? A esa ciudad llegó el apóstol Pablo y llegó con el evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Cuánto dicen amén? Ahí llegó el apóstol Pablo a esa ciudad, hermanos. Él en sus días vio ese templo y en ese lugar es donde empezó a predicar. ¿Qué tiempo dijimos que se quedó en Éfeso? 3 años. Ahora, de esos 3 años, 3 meses dice que ministró en una sinagoga donde se reunían los judíos. 2 años, de esos 3 años, ¿no? El total de esos 3 años, 3 en una sinagoga, 3 meses, y 2 años ministró, dice, en una escuela de un filósofo que se llamaba Tirano. En ese lapso de los 2 años ministró, y el resto seguramente lo fue distribuyendo, ministrando en las casas y en otros lugares, ¿no? Todo esto lo cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, amados hermanos, que es un libro muy hermoso. Yo les comento, les recomiendo leer, porque está ahí la historia de la iglesia. ¿Qué ocurrió cuando el Señor se fue al cielo? ¿Quiénes continuaron la obra en la tierra, no? Todo eso narra el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, viendo ya un poquito más, entrando, ¿qué es lo que ocurrió en Éfeso cuando Pablo llegó? ¿Qué es lo que pasó? Fíjate que en Éfeso ocurrió algo muy particular, y vamos al libro de Hechos, para eso nuevamente, al capítulo 19 de Hechos, y nos vamos al versículo 11. Algo muy particular ocurrió en Éfeso. Hechos 19, 11. Dice de esta manera la palabra del Señor: y hacía Dios milagros, ¿de qué tipo dice? Extraordinarios, por mano de Pablo.
Cosas que en otras ciudades que visitó Pablo no ocurrieron, aquí en Éfeso ocurrieron. Y fueron milagros extraordinarios, extraordinario que es fuera de lo común realmente, ¿no? Por ejemplo, ahí mismo da un poco más de detalle en el versículo 12. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. Tan solo un paño que el apóstol Pablo enviaba y el enfermo dice que era sanado. ¿No? Y los espíritus malos se iban, salían. Entonces, y seguramente ahí ocurrieron más cosas que no se narran acá en Hechos, pero simplemente la Biblia lo describe así, milagros extraordinarios. Ahí ocurrieron en Éfeso. Hubo un moverse del Espíritu tan tremendo, hermanos, que un grupo de personas que difícilmente hubiesen creído son tocadas por el Señor. Y vamos para eso al versículo, ¿dónde estamos acá? Hechos 19. En el versículo 18. Fíjense, ¿quiénes se convierten acá en Éfeso? Fíjense. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. En el 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué habían practicado, hermanos amados? La magia. Muchos de los que habían practicado la magia, dice, no eran pocos, eran muchos. Trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Un estudioso bíblico dice de que al cambio de nuestros días, estos libros costaban como $8,000, amados hermanos. Esta gente que practicó la magia al convertirse al Señor no dudó en prender fuego a esos libros, porque ellos habían conocido la verdad, habían conocido al único camino que lleva al Padre, que es Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Te das cuenta? Prenderle fuego a $8,000. Alguien podría haber dicho, no, pero no, esos libros, vendelos nomás. Tu dinerito te va a servir, ¿no? Pero los magos no hicieron eso. Fueron de tal manera tocados por Dios, amados hermanos, que le metieron fuego a esos libros. Esto me recuerda a nuestro pastor Miguel Rafael, ¿no? Él, antes de convertirse, siempre era lector él, ¿no? Y se dedicó al ocultismo, se dedicó a lo esotérico, y dice que tenía muchos libros, ¿no? Y más todavía, nuestro pastor Miguel, antes de convertirse, tuvo un programa en la radio, una de las radios bien conocidas acá en La Paz, un programa que hablaba de ocultismo. Su programa se llamaba La Esfinge. Y ahí el pastor dice que comentaba, ¿no?, antes de convertirse, todo ese material que tenía. Y en una oportunidad contaba él, ¿no? Ya por ese tiempo apareció Julio César Ruibal predicando, mucha gente se convertía. Y al pastor Miguel, que todavía no estaba en el camino del Señor, se le ocurrió invitarle a Julio César Ruibal a su programa. Y él lo resume en estas palabras, el pastor Miguel, ¿no? Le invité a Julio César Ruibal y chao Esfinge, dijo, ¿no? Se cerró su programa, porque dice que a partir de ese instante Julio César fue frecuentemente, y él ya hizo el programa, pero era para evangelizar a la gente. Muchísima gente dice que se convirtió, la gente llamaba a la radio, y a tal punto fue tan exitosa esa forma de predicación por radio que la gente dice que le esperaba ya en la radio a Julio César y él ya no podía ir, simplemente ya enviaba cassettes, ¿no? Así fue tocado el pastor Miguel, y al poco tiempo él contaba eso, de que él agarró todos esos libros esotéricos que tenía e hizo exactamente como estos magos que se habían convertido hicieron. Él dice que les prendió fuego a sus libros.
Todo lo que hablaba de ciencias ocultas, esoterismo, le prendió fuego, ¿no? Obviamente la mente natural no entiende eso, ¿no? Dice que sus amigos le dijeron, ¿cómo estás haciendo ese atentado contra la cultura? Le dijeron, ¿no? Pero él de buena gana dice que lo quemó. Dice, cuando el Señor te toca, amados hermanos, realmente ya uno dice como Pablo, no quiero dejarlo todo, no tengo todo por basura, decía Pablo, ¿no? En esos términos, con tal de ganar a Cristo, decía. ¿Cuánto dicen amén? Estos magos, hermanos, se convirtieron y no les importó su literatura, su biblioteca era bien grande, bien costosa, no le prendieron fuego, hermanos amados, y se entregaron a Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? 3 años de ministerio, muchos magos alcanzados para el Señor. Pero estaba ocurriendo algo más en Éfeso, amados hermanos. No se olviden de que en Éfeso estaba un templo fastuoso, maravilloso, de una diosa, así entre comillas, llamada Diana. ¿Qué pasó durante los 3 años de ministerio del apóstol Pablo? ¿Sabes qué ocurrió? Que no solo el templo de Diana, sino los demás templos paganos se fueron vaciando. ¿Por qué? Porque se estaban convirtiendo a Cristo Jesús. Entonces le acusaron a Pablo de que estaba vaciando los templos, ¿no? Y eso cuenta aquí la Biblia. Cuenta, ¿no? Fíjense en Hechos 19, 26. Ahí es donde, a manera de queja, uno de los que hacía unos recuerditos del templo, dice esto, ¿no? ¿Qué es lo que dijo este personaje? A ver, ustedes ayúdenme a leer, por favor, Hechos 19, 26, 2 y 3. Pero veis y oís. Nuestro pastor Walter predicaba de los ídolos que antiguamente se fabricaban, hoy en día también se hacen, ¿no? Se toma un pedazo de madera, le dan forma, le pintan y dicen, este es un santo, ¿no? Hay que postrarse. O en estuco hacen un buen vaciado, le meten pintura, le visten bien, hay que postrarse. Es un ídolo, es un santo, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía Pablo? En aquel tiempo también había Diana. Diana era la diosa de la fertilidad, ¿no? Tenía igual su estatua, tenía... Fíjate qué dicen aquí. Los que fabricaban los recuerditos del templo de Diana empiezan a quejarse, dicen, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Nuestro Dios no ha sido hecho con manos, hermanos. Él más bien nos ha hecho a todos nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén, bendito. Él es el creador. Ese título tiene nuestro Dios, creador. Pero en aquel tiempo dice que la gente estaba empezando ya a dejar el templo de Diana, los otros templos paganos, porque se estaban convirtiendo. 3 años de ministerio, hermanos. Muchísima gente fue alcanzada y ganada para Cristo Jesús. La forma en que el apóstol Pablo ministró ahí en Éfeso fue de varias formas, ¿no? Ministraba, dice, públicamente, ministraba también en las casas y ministraba también individualmente. ¿Dónde vemos eso? Hechos 20:20. Hechos 20:20, a ver, hermanos, estamos ahí, un capítulo más adelante. Hechos 20:20 dice de esta manera. Yo lo leo. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, ¿cómo les enseñaba? Públicamente y también por las casas. Entonces el apóstol Pablo predicaba así ante multitudes, pero también visitaba las casas y empezaba a ministrar en las casas también, en los hogares, ¿no? 3 años, amados hermanos. ¿Se imaginan? La gente fue adoctrinada por un maestro conocedor de la palabra, un maestro que había sido arrebatado al tercer cielo. Fue enseñado en ese lapso, públicamente y por las
casas. Pero no solamente el apóstol Pablo ministraba así a grupos de personas, sino individualmente. Y eso donde está, veamos acá, en el 20:31, un poquito más adelante, Hechos 20:31, fíjense qué dice. Eso les dice a los ancianos, ¿no? Por tanto, velad, les dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas, ¿y cómo dice ahí? A cada uno. O sea, en los 3 años de ministerio, amados hermanos, el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de compartir a cada uno de los hermanos una administración personal. Es algo que debemos valorar, ¿no? Digamos, nosotros no somos numerosos, ¿no? Hay congregaciones realmente bien grandes, gloria a Dios por ello, pero nosotros tenemos la bendición de poder compartir con nuestro pastor, ¿no? Si tú necesitas un consejo, solamente acércate al pastor, coordina un momento en el cual compartir y las puertas están abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Hay iglesias que son grandes, amados hermanos, que el pastor tiene una agenda tan llena que a veces es complicado tener, poder ser ministrados así de manera inmediata, ¿no? Eso es lo que debemos aprovechar. Pablo, de alguna manera, así en medio de esos 3 años, tuvo la bendición de ministrar a cada uno, dice. Y también dice que lo hacía a veces con lágrimas, ¿no? Se amonestaba. El apóstol Pablo era un siervo de Dios que también derramaba lágrimas. En muchos lugares habla de un episodio de ese tipo de lágrimas, ¿no? Lágrimas a veces derramaba por gente que no se arrepentía, que era dura, en Corinto especialmente, ¿no? En fin, pero así de esa manera ministró el apóstol Pablo, públicamente, por las casas, pero también a cada uno. ¿Cuánto dicen amén? Recapitulando, para no olvidarnos esta enseñanza, ¿cuánto tiempo se quedó Pablo en Éfeso? 3 años. ¿Cuánto tiempo se quedó en Roma? ¿Y cuánto tiempo se quedó en Corinto? 1 año y medio. Estar por 3 años junto a un maestro ha de ser una gran bendición. Yo les comento, para los que no saben este episodio de la historia que de la congregación, por algunos años nos reunimos en la casa donde vivíamos con toda la familia de mi papá. Y por algunos tiempos también el pastor Miguel se quedó ahí en la casa. Y créanme que ha sido una gran bendición el haber escuchado sus enseñanzas personalmente. El poderle preguntar al pastor y escuchar respuestas que él a lo largo de su ministerio había acumulado de experiencias, de consejos, de revelaciones bíblicas. Fue mucha bendición. Y estos hermanos de Éfeso tuvieron esa bendición de contar con Pablo allí en medio de ellos durante 3 años. A esta iglesia, hermanos, con la que más tiempo compartió, el apóstol después le escribió la epístola. ¿A quién se llama la epístola? A los Efesios. Y la epístola a los Efesios es considerada la más espiritual de las epístolas de Pablo. En la epístola a los Efesios se habla de la predestinación. Se habla de cosas bien sublimes, amados hermanos, de la posición en Cristo, sentados con Cristo en lugares celestiales. Cosas maravillosas. Justamente Pablo les habla cosas profundas a una iglesia con la que había estado bastante tiempo y a la cual había ministrado de manera muy, muy cercana. Bien, pero en la obra del Señor a veces hay dificultades, sabemos de esto. La obra en Éfeso tampoco fue fácil, ¿no? Tuvo sus complicaciones, ¿no? Y de hecho, el apóstol Pablo ya tenía conocimiento de eso. Hubo oposición al Evangelio, hubo dificultades mientras él estuvo ministrando allí. Pero ya de esto, él ya percibía. Fíjense, en 1 Corintios 16:8, dejemos un ratito Hechos, por favor. Hechos, dejemos un instante ahí. Vamos rato a 1 Corintios 16.
En 1 Corintios 16, 8, ya el apóstol habla de su visita a Éfeso, ¿no? Y ya veía que había una puerta abierta en esa dirección, ¿no? En 16:8 de 1 Corintios dice, pero estaré, ¿en qué lugar dice? En Éfeso hasta Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, ¿no? Ahora, luego dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Dios le había abierto puertas en Éfeso, hermanos, para ir a ministrar. Pero, ¿qué ocurría ahí, no? Nuevamente leamos juntos el 9, 2, 3. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Sabía que en Éfeso iba a haber una gran oposición, mucha adversidad, ¿no? Ya de hecho, como les conté, los fabricantes de recuerditos de Diana, unos templecillos que hacían de plata, esos templecitos los vendían. Como mucha gente era idólatra, entonces la gente les compraba esos templos, ¿no? Esos templecitos de plata, que eran una réplica del templo de Diana, ¿no? Entonces, cuando Pablo empezó a vaciar ya los templos, obviamente las ventas bajaron, ¿no? El negocio ya no producía. Entonces dijeron, ¿quién es el culpable? Pablo, dijeron, ¿no? Y levantaron persecución contra él. Entonces, de esos adversarios que aquí ya veía venir el apóstol Pablo, estaban ahí. Pero otro grupo de adversarios, hermanos, aparte de esta gente que hacía esas miniaturas, ¿sabes quiénes eran? Eran los mismos judíos. Los mismos judíos que radicaban allí en Éfeso, ¿no? ¿Dónde vemos esto? Vamos otra vez a Hechos. Y Hechos es nuestro punto de partida para ver aquí la obra que el apóstol Pablo hizo en Éfeso, ¿no? No te olvides que Éfeso era una ciudad muy importante, geográficamente estaba ubicada en una región junto al mar, era muy comercial, ¿no? Entonces mucha gente circulaba por esa ciudad. Ahí llegó justamente el apóstol Pablo con el Evangelio, ¿no? En Hechos 19:9, él va a contarnos un poquito de qué es lo que ocurrió cuando él ministró en las sinagogas, ¿no? Dijimos que había ministrado por 3 meses en la sinagoga. Fíjense qué ocurrió al cabo de los 3 meses. Nuevamente lo leo yo desde el 19:8, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Por espacio de cuántos meses habló en la sinagoga? 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero ¿qué pasó? En la sinagoga estaban los judíos, ¿no? Dice el siguiente versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, ¿qué cosa hicieron? Maldiciendo el camino. Totalmente se negaron a aceptar ya, ¿no? El camino, recuerden que es el Señor, ¿no? Maldiciendo el camino delante de la multitud, dicen. Ya se le opusieron los judíos a Pablo, se le empezaron a oponer. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace? Se apartó, dice Pablo, de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí es lo que les comentaba, ahí, ¿no? Y en la escuela de Tirano, dice el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años. Dice. Ya. Entonces, en Hechos 20 también, en el versículo 19, vas a ver cómo qué contaba de esta oposición que experimentó Pablo en Éfeso. Hechos capítulo 20, versículo 19. Él cuenta esto, dice así, sirviendo al Señor, ¿cómo sirvió en Éfeso? Dice, con toda humildad y con muchas lágrimas. Y luego dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quiénes? De los judíos. El anterior domingo predicábamos justamente, decíamos que Israel está endurecido en parte, ¿no? Hay un grupo que está endurecido realmente. Pues aquí estaba también parte de ese grupo, ¿no? Dice que le vinieron pruebas por las acechanzas de los judíos, ¿no? Entonces, la obra en Éfeso tuvo sus complicaciones, amados hermanos, ¿no? Si bien multitudes se convirtieron, mucha gente conoció al Señor, experimentó Pablo oposición por parte de los judíos, como vemos aquí, pero también por la gente que estaba viendo su negocio en peligro, ¿no?
ese negocio que durante mucho tiempo les había generado riquezas, veían ya en peligro su fuente de ganancia. En Hechos 19 cuenta esto. Vamos a ver Hechos 19 al versículo 23. En muchos lugares que son turísticos se acostumbra a vender réplicas, ¿no?, de los lugares importantes. Por ejemplo, si visitas Tiwanaku, vas a encontrar pequeñas réplicas de la Puerta del Sol, ¿no? Pequeñas réplicas, ¿no? Si vas a una ciudad del exterior, a París, por ejemplo, ¿no?, vas a encontrar una réplica pequeñita de la Torre Eiffel, que es algo bien conocido, ¿no? En aquel tiempo en Éfeso, como era tan conocido el templo de Diana, un grupo de gente se dedicó a hacer de plata las réplicas del templo de Diana, ¿no? Es lo que dice que vendían. Miren qué pasó, vamos a ver un poco de esta historia. Hechos 18, sigan adelante, no se me pierdan ni se me duerman, por favor. Dice Hechos 19, 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado, ¿cómo se llamaba este platero? Demetrio, que hacía de plata, ¿qué cosa hacía? Templecillos de Diana. Daba no poca ganancia a los artífices. Seguramente se vendía a un buen precio y la gente que era idólatra en aquel tiempo compraba pues estas réplicas del templo. Entonces, este Demetrio ha visto que las ganancias estaban empezando a bajar, ¿no? Las ventas estaban bajando. Y empieza a ver por qué están bajando las ventas, ¿no? Y se da cuenta que hay un hombre que está predicando diciendo, estos dioses no son dioses, ¿no? Que el único camino que lleva a Dios es Jesucristo. Les hablaba seguramente de eso. Y se da cuenta y dice, Pablo está vaciando aquí los templos, ¿no? Y dice en el 25, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos? ¿Qué cosa obtenían? Nuestra riqueza, hermanos. Como les digo, estos templecillos se vendían bien y generaban riqueza, ¿no? Al 26 les dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, estaba pensando en su negocio, ¿no? A Demetrio no le importaba si la gente se convertía a Cristo y cambiaba su forma de vida, no le importaba. Él estaba diciendo, estoy ganando menos, tengo que ganar más, ¿no? Y les dice en el 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida en la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira, la gente se conmocionó, ¿no? Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos, ¿qué hicieron los discípulos? No le dejaron. Pablo quería salir, ¿no?, a enfrentar a la turba, decirles, hablarles, testificarles, pero los discípulos le han dicho, no salgas, no salgas. Ahora fíjate, el 31 dice, también algunas de las autoridades de Asia, que eran, ¿qué cosa eran de Pablo? Fíjate que Pablo había tenido amigos en esas esferas. Autoridades de Asia eran sus amigos. Le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Entonces era una turba que se reunió, ¿no? Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más, dice, no sabían por qué se habían reunido. O sea, la gente se agolpó nomás, se agolpó. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron, casi por 2 horas, hermanos. ¿Qué gritaron? Grande es Diana de los Efesios. Se armó una tremenda conmoción. Entonces aparece una autoridad, que era un escribano, ¿no? Dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado
a la multitud dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy. Es que el gobierno romano, el imperio romano gobernaba, y cuando había grupos así que se reunían ya podían tomarlo como una sublevación, una sedición, ¿no? Eso es lo que les dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, ¿qué es lo que hizo? Despidió a la asamblea, ¿no? Pero sin lugar a dudas, hermanos amados, esto es un hecho que te impresiona, ¿no? Una turba ahí reunida, enojada, ¿no? Querían ahí hacerles daño, especialmente a Pablo, ¿no? Especialmente a Pablo. Los discípulos no dejaron que él salga ahí al teatro, y inclusive las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le dijeron: no vayas, no vayas. Y no fue, ¿no? Y todo esto se quedó disperso y al final quedó en nada. Pero de esa manera, hermanos, con esas oposiciones de los judíos y de estas personas que vendían sus recuerdos, a pesar de eso, el apóstol Pablo se quedó 3 años en esta ciudad y tuvo un tremendo fruto para la gloria del Señor. ¿Cuánto dicen amén? El evangelizar no fue fácil para el apóstol Pablo. En muchos lugares, de algunos lugares tuvo que salir huyendo, dice, porque lo persiguieron. De algunos lugares fue expulsado. De algunos lugares dice que por escapar, por hacer escapar los hermanos, lo descolgaron, dice, del muro de la ciudad en una canasta, dice. En Damasco ocurrió eso. El proclamar el evangelio realmente fue muy, muy difícil en esas épocas donde había idolatría. Pero no solamente había idolatría, sino la tremenda oposición, amados hermanos, de los mismos judíos, que a Pablo una y otra vez se le opusieron a que anuncie el evangelio. Bien, a lo largo del tiempo que estuvo ahí, llega el momento en que hay que despedirse, ¿no? Ustedes saben de que Pablo estuvo 3 años, pero tuvo un momento en que llegó el momento en que tuvo que decirles: hermanos, me voy, ¿no? Cuando ocurrió ese momento, fue un momento bastante emotivo, bastante emotivo. En Hechos 20, 25, vamos a ver ya, estamos resumiendo un poco el ministerio de Pablo en Éfeso, ¿no? Les dice a los hermanos ya, ¿no? Les reúne, están ahí los ancianos también de Éfeso, y les dice lo siguiente, ¿no? Ya se está despidiendo y les dice algo en Hechos 20, 25. Ustedes, por favor, ayúdenme. Hechos 20, 25. 2 y 3. Ahora lo leemos juntos. 2, 3. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Les ha dicho, ¿no? Hermanos, nos estamos despidiendo. Yo no los voy a volver a ver más, ustedes tampoco a mí. Entonces, él tenía que partir, tenía que seguir, ¿no? Tenía que seguir su camino y le sigue dando las últimas instrucciones. En el versículo 36 dice, vamos al 36, 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se puso de rodillas y oró con todos ellos. Se estaba despidiendo de Éfeso. Después de varios años de ministerio, se despide.
Y en el 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Ahí se despidieron, hermanos, ¿no?, con el apóstol Pablo. Fue una oportunidad que Éfeso tuvo, hermanos, de tener a un maestro ahí en su medio. Qué tremendo, ¿no? Muchos, los que lo han aprovechado, seguramente estaban felices, ¿no? Pero había también seguramente algunos que dijeron, pero ¿por qué no han aprovechado la oportunidad de poder aprender de este maestro, ¿no? Bien, pero así ocurrió la despedida, no sin antes darles instrucciones a los ancianos que iban a cuidar la iglesia. Pablo ya no iba a estar con ellos. Sin duda, algunos de esos 3 años Pablo los cuidó, veló por todo el rebaño, pero ahora se estaban quedando los ancianos a cargo de la iglesia. Los consejos que les da y las recomendaciones que les da a los ancianos para que cuiden de la iglesia están en el versículo 28 de este mismo capítulo. Hechos 20, 28 dice, por tanto, ¿qué les dice a los ancianos en Hechos 20, 28? Mirad por vosotros. Número 1, no les dice miren por el rebaño primero. Miren primero, les dice por ustedes, ¿no? Porque si el siervo de Dios está bien, hermano, en comunión, el rebaño también va a ser bien cuidado, ¿no? Es importante que los siervos del Señor estemos espiritualmente bien con Dios, no solamente nosotros, nuestras familias también, ¿no? Es importante. Y para ello es muy importante también que como hermanos apoyemos nosotros a los obreros que nos ministran aquí en la casa de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que orar por ellos. El enemigo sabe bien esta estrategia, ¿no? Herirá al pastor y las ovejas se dispersan. Por eso es que el blanco de los ataques siempre son los obreros del Señor. Entonces tenemos que apoyar en oración. Dice entonces el apóstol Pablo, por tanto, mirad por vosotros. Y luego nos dice, y por todo el rebaño, les dice. Número 1, ustedes primero, les dice. Vean por ustedes. Y luego por el rebaño. Ese es el orden, ¿no? Igual le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le dijo primero. Y luego le dijo, y de la doctrina, le dijo. Pero primero él. Porque si el obrero está bien, hermanos, el ministro está bien, con seguridad el rebaño va a estar bien cuidado. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la recomendación. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El segundo consejo que les da está en el versículo 31, que ya lo hemos leído también. Por tanto, ¿qué les dice? Velad. ¿Qué es velar? Según el diccionario, es observar atentamente algo. También, según el diccionario, es cuidar solícitamente algo. Eso es velar, ¿no? Por tanto, velad. Cuiden del rebaño, les dice. Cuiden. Como les digo, no era una iglesia pequeña, hermanos, en Éfeso, la que se quedó, fue grande. Mucha gente se convirtió. Y Pablo ya no los iba a ver más. Entonces les recomienda a los ancianos, cuiden de las ovejitas. Miren por ustedes y por el rebaño. Y velen, ¿no? Y una última recomendación que les da en el versículo 35 está. Dice, en todos enseñado, a los ancianos les dice, que trabajando así se debe ayudar, ¿a quiénes? A los necesitados. Eso es lo que también el apóstol enseñaba, que ayuden a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y con esas palabras, hermano, el apóstol Pablo se despidió de los hermanos de Éfeso. Las despedidas a veces no son gratas, ¿no? Son tristes. Aquí la gente dice que lloró, se lanzó sobre el apóstol, le abrazaron, dicen, ¿no? Lloraron, porque dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. ¿No?
Entonces, amados hermanos, yo creo que también esto nos mueve, esta última parte, nos mueve a valorarnos unos a otros, ¿no? Hijos, valoren a sus padres. Los papás son una bendición de Dios, pero en esta carne no son eternos. Llega un momento en que ellos también nos dejan, ¿no? Valora, ámalos a tus papás. Padres igualmente, amen a sus hijos, ¿no? Porque sus hijos también un día se van a casar y van a dejar el hogar. Y van a dejar su sitio en la mesa ahí vacío. Y ahí uno, como papá, seguramente siente ese dolor, ¿no? Pero mientras están contigo, ámalos. ¿Cuánto dicen amén? Entre cónyuges igual, tenemos que siempre, como dice la palabra, maridos, amad, dice a vuestras mujeres, ¿verdad? Maridos, dice, no, a vuestras mujeres, uno a uno siempre. Entonces, debemos amarnos unos a otros, porque todos somos en esta tierra temporales. ¿Cuánto dicen amén? Y recuerda que la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Si ahora Dios te permite compartir con tus padres, disfruta esa compañía. Tal vez a veces tus papás te exigen, ¿no? Dicen, no duermas mucho, ¿no? No, limpia tu cuarto, ordenate. Dicen, uno se cansa a veces con eso, pero disfruta ese momento, hermano. Si Dios nos está dando también la dicha de poder congregarnos, amados hermanos, no lo veamos como una carga. Disfrutemos este tiempo que Dios nos da. Algunas naciones han perdido esa libertad. Hace muchos años, Rumania, como les comentaba, subió un régimen ateo, vaciaron las iglesias, cerraron las iglesias, quemaron Biblias, persiguieron a los pastores. La gente se reunía, dice, en el bosque. Y como no podían manejar Biblias, dice que arrancaban una Biblia, una hojita le daban a un hermano, usted va a leer esta semana, otra hojita a otro hermano, usted va a leer esta semana, y la siguiente semana se reunían, intercambiaban las hojitas. Hoy tienes la Biblia al alcance de tu mano. Tenemos que valorar. ¿Cuánto dicen amén? Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.